El miércoles el jurado popular decidió condenar a Rodrigo Canstat por el delito de homicidio culposo. Rodrigo Canstat es el policía que había efectuado 10 disparos y uno de ellos había impactado en el cuerpo de Diego Cagliari y lo mató, lo había asesinado. Y luego decidió condenar a Sergio Montenegro, que era el otro policía, por el delito de tentativa de homicidio en exceso en el cumplimiento de un deber. Y esto es sobre las 8 víctimas, o sea, sobre los 8 jóvenes que iban en la camioneta con Diego, que lo incluyen a Diego, ¿no? ¿Qué reflexión sacamos de esta decisión? Bueno, en primer lugar, la situación de Canstat, digamos, lo que le dejó a la familia y también a los pibes, es una sensación medio agridulce, ¿no? Como que tiene un gustito a poco. Tiene sabor a poco. El homicidio culposo tiene una escala penal de 1 a 5 años. Nosotros pedimos una pena un poco mayor porque solicitamos un agravante, que es una agravante genérica, cuando se comete este delito o cualquier delito en realidad con un arma de fuego. Entonces eso nos permitió solicitar una pena de 6 años, 8 meses de prisión, más la inhabilitación de 10 años. La escala del homicidio culposo obviamente dejó a la familia con este sinsabor de sentir que es una pena leve. Con el correr de las horas fuimos un poco como pudiendo encontrarle un sentido y sacarle varios aspectos positivos a la decisión a la que llegó el jurado, más allá obviamente de este sinsabor que yo vengo diciendo sobre el monto de la pena posible, ¿no? Concretamente, el jurado al resolver por homicidio culposo el caso de Canstat, lo que dejó muy en claro es que descartó todo lo que es la versión policial sobre lo que los pibes hicieron ese día. ¿Qué quiere decir esto? La defensa centró todo el juicio, quiso y buscó confundir al jurado, básicamente poniendo toda la centralidad en lo que los pibes habían hecho previamente en el supermercado, que era llevarse un par de botellas y una caja de hamburguesas sin pagar, y también demonizarlos, que es un poco lo que hizo, digamos, la versión policial desde el inicio del caso, acusándolos falsamente de haber tenido armas, de haber exhibido armas a la policía y de haberles disparado incluso a la policía en el momento de la interceptación de la camioneta. Este caso ocurrió el 19 de mayo de 2019. Este grupo de 8 pibes de 20 y pico de años, con distintas relaciones entre sí de cercanía, o sea, algunos eran más amigos que otros, eran todos conocidos entre sí, pero todos tenían un amigo en común, que era Pablo, que era un pibe que había fallecido 2 días atrás por una crisis asmática. Eh, entonces, el domingo se reúnen todos para ir al velorio de este chico Pablo. Van al velorio, luego hacen una caravana al cementerio y luego terminan en la plaza del barrio de Pablo, que es un barrio cerrado en Pablo Podestá, ahí en San Martín, donde decían que iban a hacer un asado, básicamente para celebrarlo a él, como a él le hubiese gustado que lo celebren cuando muriera. Entonces, en esa reunión se dan cuenta que faltan como comprar algunas cosas para poder arrancar el asado y deciden ir a un supermercado. Se suben a la camioneta de uno de los chicos que le había pedido prestada en el trabajo porque sabía que iba a tener, tenía el auto roto y sabía que iba a tener que estar trasladando amigos al velorio, al cementerio. Entonces había pedido una camioneta que es una camioneta grande, tipo una Traffic. Entonces se suben varios de ellos, entre ellos el primo de Pablo, que conocía a uno solo de ellos. El resto no los conocía, eran todos amigos de su primo, digamos, eran completos desconocidos para él. Se suben a la camioneta y van hacia un supermercado. Y 6 de ellos se bajan de la camioneta, van al supermercado, entran, y de esos 6 hay 3 que agarran algunos productos de las góndolas y se los esconden en la ropa y se van. No los pagan. Esto genera una pequeña discusión a la salida del supermercado. El dueño se da cuenta de que se habían llevado cosas y los encara y le dice: che, devolveme las cosas, tenés cosas guardadas, dámelas. Esto genera una discusión de la cual terminan devolviendo la mayoría de las cosas y se van. Como si no hubiera pasado nada, ellos no le habían dado demasiada entidad a lo que había pasado, habían devuelto prácticamente todo, siguen su camino. Entonces, 1 hora después prácticamente, encaran de nuevo para el asado. Regresan al barrio del amigo que había fallecido para comer el asado en la plaza. Y en ese es el momento en el que la policía los intercepta en una esquina,
Ángel, que era el conductor, se asusta, porque lo primero que ve es policías que le chocan la camioneta y salen con armas en la mano apuntándolos. El pibe, por supuesto, se asusta, hace un volantazo para avanzar y ahí arrancan los tiros. Es la primera tanda de tiros que ellos reciben, que los hace Montenegro. Entonces él se asusta más. Ahí lo hieren a Mauro, que es uno de los pibes que iba arriba de la camioneta, tiene una herida, por lo cual quedó internado en terapia intensiva varios días y sobrevivió. Se asusta más todavía de lo que estaba pasando y avanza más, un poco más con la camioneta, apenas cruza el semáforo. No fue una persecución como quiso vender la policía, fue cruzar el semáforo del miedo que le agarró y ahí vino la segunda ráfaga de tiros que da Canstad. Y en esa segunda ráfaga es cuando lo matan a Diego. Ahí la camioneta se frena, a los pibes los bajan, los detienen y la policía queda con la escena del hecho a su disposición por prácticamente una hora. Ellos están una hora con la camioneta, la escena, el cuerpo de Diego ahí, y entonces ese es el rato, esa es la hora durante la cual fabrican pruebas, plantan armas, le tocan las manos a Diego para transferirle pólvora, y luego llega la fiscal, llega Gendarmería, y ahí arranca esta causa. Eso lo logramos probar en el juicio también. El video es claro. Durante esa hora, la policía entra y sale de la camioneta sin ningún motivo unas 10 veces. Y eso al jurado le quedó claro. Por eso digo, es muy importante que hayan decidido como decidieron, porque demuestra que pudimos probar que, bueno, que la policía alteró toda la escena cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho. Al día siguiente del veredicto tuvimos una audiencia que se llama audiencia de cesura de juicio, que ahí ya digamos, la lidera y lo define el juez técnico, ¿no? A diferencia del jurado popular, que se ocupa de determinar si el hecho ocurrió y si las personas son responsables de ese hecho. En este caso, fuimos a plantear, junto con la Fiscalía y con los abogados de la familia de Diego Cagliero, nuestro pedido de pena, que era de 6 años y 8 meses de prisión para los dos, y luego también la inhabilitación por 10 años para ejercer como policías, que eso para nosotros es también fundamental, para las familias también, para los pibes también. O sea, hay una preocupación muy grande, más allá de los años que vayan a pasar en prisión, de que estos policías que hacen estas cosas no puedan volver a portar un arma en nombre del Estado, no puedan estar en la calle como si nada, encargándose de operativos, porque ya demostraron, digamos, no tener la capacidad de intervenir sin generar daño, ¿no? Sin hacer este tipo de desastres en algún punto. Entonces, para nosotros, que se plantee la inhabilitación es fundamental. Obviamente la defensa, por el otro lado, fue a pedir penas muchísimo menores, o sea, penas por debajo de los 3 años, en busca de una excarcelación, concretamente. Entonces, nuestra expectativa sería que el juez resuelva algo más bien intermedio, que se acerque al máximo de la pena del homicidio culposo, que es 5 años.